Esta tarde, siguiendo el estudio de los hechos proféticos, vamos a estudiar vamos a ver los hechos que nos muestran cómo se formó la imagen de la bestia, y vamos a terminar viendo cuál es el tipo de la ley dominical activa, o mejor dicho, el borrador de la ley que se va a implementar dentro de poco tiempo en cada una de nuestras naciones, porque es una recomendación que ya ha sido adoptada por las Naciones Unidas, que es la base del acuerdo entre todas las religiones que se unieron para andar el camino de la paz cuando se formó la triple alianza religiosa, que Dios anunció que se formaría en Apocalipsis 16, 13 y 14. Ahora, vamos a empezar por el tema que es justamente que es esencial para nosotros conocerlo, ver los hechos que nos muestran cómo se formó la imagen de la bestia. En la profecía se usan símbolos que debemos comprender de acuerdo a su contexto, porque, como se dio cuenta Guillermo Miller, y lo dejó escrito en las reglas para el estudio de la Biblia, que Elena de White nos recomendó usar, los mismos símbolos pueden tener diferentes significados en diferentes profecías y contextos. Por ejemplo, en la profecía del Apocalipsis se habla de dos imágenes asociadas a la bestia religiosa. La primera imagen de la bestia es la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Porque uno no adora a un país. Nadie adoraba a la bestia romana. Pero había un ídolo al que la bestia romana obligaba a adorar. Esa es la imagen de la bestia, que es la imagen del dragón, a la que adoraba una ramera. Y esa es la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Es la imagen del dragón a la que adora la bestia religiosa. Es, digamos, sencillamente el dios de la bestia religiosa. La abominación, el ídolo al que adoraría la bestia religiosa, identificado en la profecía como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Por qué se la llama la abominación desoladora? Porque sería puesta, como dice Daniel 11, en lugar del Dios verdadero. ¿No? Sería un ídolo, el Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana, que se lo disfrazaría de cristiano. Esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es la imagen a la que, incitada por la ramera romana, la bestia romana obligó a adorar, y en cuya defensa persiguió y asesinó a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto. El pueblo conocía a su Dios porque no la adoraban. Y vamos a ver los edictos de Roma, donde dicen justamente, donde se decreta la persecución y el exterminio de los verdaderos cristianos. Ahora, los primeros adventistas también usaron el término la imagen de la bestia para identificar a la imagen de la bestia romana que será formada en los Estados Unidos. Porque fíjense que el dragón tiene 7 cabezas, que cada cabeza va a ser una bestia, un monte donde se sienta una ramera. Entonces, cuando una ramera se sienta sobre un poder político, que es el monte, para obligar a los hombres a adorar a una imagen, a un ídolo, ese estado se transforma en una bestia. Entonces, los Estados Unidos van a ser una imagen de la bestia romana porque va a ser la misma obra. Por eso los primeros adventistas usaron el término la imagen de la bestia para identificar a la imagen de la bestia romana que será formada en los Estados Unidos, que va a ser la séptima cabeza del dragón, el séptimo monte sobre el que se sentará una hija de la gran ramera, y va a ser la séptima cabeza de la gran ramera, porque fíjense que el dragón tiene 7 cabezas y la ramera también, y cuando una de sus hijas se sienta sobre un monte, se forma una bestia, y la séptima cabeza es el falso profeta, porque el falso profeta va a hacer que en Estados Unidos se forme una imagen de la bestia romana. Y eso va a ocurrir al comienzo del tiempo de angustia. Y esta bestia subirá a la tierra y será una imagen de la bestia romana porque será formada del mismo modo en el que estaba formada la bestia romana y hará la misma obra. Entonces vamos a repasar algo que ya vimos, que es cómo se formó la bestia romana. Como sucedió cuando los apóstatas de la iglesia primitiva definieron la doctrina de Jezabel y se unieron a Constantino, el sumo pontífice romano, en un credo común. El falso profeta tendería la mano sobre el abismo a la iglesia de Roma y se uniría a ella en puntos comunes de doctrina. O sea, porque las iglesias protestantes sabían que Roma no era la iglesia de Cristo. Pero, como Satanás había logrado el pleno control de esas iglesias, las usaría para hacer la obra que dice la Biblia, hacer sanar la herida de muerte de la bestia religiosa y unirse a ella. ¿Pero cómo lo haría?
tendería la mano sobre el abismo a la Iglesia de Roma y se uniría a ella en puntos comunes de doctrina. Adoptaría como propia la religión de la sexta cabeza de la bestia romana y con ella adoraría al dragón, adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. De ese modo, el falso profeta se convertiría en la séptima ramera, la séptima cabeza de la bestia religiosa, la ramera que se sentará sobre el séptimo monte y hará la misma obra que la ramera romana. Ahora vamos a ver algunas declaraciones de Elena de White que están en el evento de los últimos días. La primera dice ella: no podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque Roma es idólatra, adora un ídolo, como decía la profecía. No adora al Dios verdadero, adora al dragón, adorando ídolos. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. O sea, ¿qué pasaría? Roma y los protestantes se unirían en una misma religión, o sea, en la adoración del mismo Dios, en la adoración del dragón, como dice la profecía del Apocalipsis. Y las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Entonces, cuando se unieran, la bestia y el falso profeta sería ¿para qué? Para perseguir al remanente de la verdadera iglesia de Cristo. O sea, como Roma persiguió a la iglesia de Reforma, ahora se unirían la bestia y el falso profeta para perseguir al verdadero pueblo de Dios. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿cuáles son las iglesias principales? La católica y los protestantes. Se uniría en puntos comunes de doctrina, como Dios le mostró a White. Influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea, primero se unían a Roma en puntos comunes o dogmas comunes. Y después, el falso profeta se sentaría en el séptimo monte para imponer sus dogmas. Y luego, justamente, como la Iglesia Universal o Católica Roma se sentó sobre el poder del Estado romano para imponer sus dogmas y perseguir y asesinar a los cristianos que no aceptaban sus dogmas y no adoraban a la abominación desoladora, el falso profeta también se sentará sobre el séptimo monte, el poder político de los Estados Unidos, para imponer sus dogmas, los dogmas de Roma, y la nueva bestia que subirá a la tierra hará la misma obra que hizo la bestia romana. Entonces, cuando uno va a la historia, ve que el primer fruto fue la ley dominical pasiva, el año 321, en la que, como Constantino lo hizo, se establece el descanso dominical obligatorio. Fíjense, esto ocurrió el 7 de marzo del 321 y Elena dice en el Conflicto de los Siglos que ocurrió como Constantino lo hizo siguiendo el consejo de los obispos apóstatas que le aconsejaron hacer esto. Los obispos cristianos, entre comillas, estaban haciendo la obra de Balaam. Entonces, Constantino decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio, porque los paganos no tenían un día de descanso, solo los cristianos. Entonces, guiado por los obispos apóstatas, en el 321 Constantino establece esto, y el entonces obispo Roma, Silvestre I, cambia el día de reposo del sábado al domingo. O sea, ¿cuándo fue eso? El 321. ¿Era guiado por Dios justamente Constantino? No. Justamente está violando los mandamientos de Dios el obispo de Roma. ¿Era guiado el obispo de Roma y los otros obispos apóstatas por Dios, por el Espíritu de Dios? No, ya era habitación de demonios. Entonces, ¿qué dice este edicto? En el venerable día del sol, del dios sol, que los magistrados y las gentes residentes de la ciudad descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. Y esta era una costumbre cristiana o pagana. Pagana, de los adoradores del sol. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad de ¿quién? De Baal.
la liberalidad del cielo se pierda. Entonces, después de eso, fue dictada la ley dominical activa. Y eso fue en el año 380, después de que los apóstatas llegaran a cruzar las profundidades de Satanás y buscaron asesinar a los cristianos que no se postraban ante el ídolo que adoraban ellos. Entonces, se dictó la ley dominical activa por Teodosio I, el Grande, en el año 380 después de Cristo, donde se establece la obligación de adorar a la imagen a la que adoraba justamente la bestia romana, y que resulta que ahora justamente la bestia que sube a la tierra va a establecer la misma ley, obligando a adorar a la imagen que estaría adorando el falso profeta. La imagen que luego de la unión en puntos comunes de doctrina resultó ser la misma imagen a la que adoraba y adora la sexta ramera, como la define Dios en Daniel, la abominación soladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, como Roma, la nueva bestia buscará castigar y extirpar la herejía del pueblo que nuevamente conocerá a su Dios, porque habrá un pueblo, que son los sellos polantistas, que estarán predicando el mismo mensaje que predicaba la iglesia primitiva, porque habrán recuperado el conocimiento de la fe de la iglesia primitiva, y tendrán la misma fe, ¿no? Y tendrá el mismo poder. Ahora, ¿qué anunció la profecía? Daniel 11, 30 al 33. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará. Está hablando el rey del norte. Y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad. Esto ocurrió, como lo estudiamos, cuando el emperador romano se enojó contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía problemas en las fronteras, y Diocleciano, guiado por Galerio, fue a consultar a Apolo, al Dios hijo de el Dios Padre el que adoraban ellos. ¿Y qué les dijo Apolo? Que no podía ayudarlos mientras ellos permitieran que existieran cristianos. Entonces Apolo, al que Jesús identifica en la profecía del Apocalipsis como el ángel del abismo, como Satanás, mandó a sus siervos, al emperador romano y su yerno, que era Galerio, a asesinar a los cristianos. Y entonces Diocleciano decreta justamente el exterminio de los cristianos en defensa de la religión pagana del Imperio Romano y de los dioses romanos. Entonces, hay un micrófono abierto de nuevo, por favor, ¿se fijan? Entonces, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto hacia la profecía. ¿Con quién se entendería? Con los apóstatas. Habría apóstatas, ¿no? Y se levantarán su parte tropas. Entonces, levantaría un nuevo ejército. Pero estas tropas no serían otro ejército militar. Sería otra religión. ¿Por qué? Porque estos apóstatas, junto con Constantino, crearon una nueva religión, la religión universal o católica del Imperio Romano, la unión de paganismo y cristianismo. Y estas tropas, que es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, profanarían el santuario y la fortaleza. A ver, por favor, si pueden cerrarse el micrófono, ¿se fijan? Pues parece que el que tiene abierto no se da cuenta. Sí, bueno, me voy a fijar si lo puedo cerrar. A ver. Aquí creo que es. Aquí. Este otro. Ya está. Entonces profanarían el santuario y la fortaleza, porque es una religión que profanaría el santuario del nuevo pacto, es la iglesia cristiana. Entonces profanarían porque se mezclarían con los cristianos el santuario y la fortaleza, el templo de Dios, el reino de Dios, al que perseguirían hasta echar por tierra. Y quitarían el continuo, la obra de Cristo. La palabra sacrificio no existe en el original, lo pusieron los lobos vestidos de oveja para confundir. Pero quitarían el continuo, o sea, quitaron la obra de Cristo y quitaron a Cristo, porque pusieron otra cosa, y pondrán la abominación desoladora, porque en lugar de Cristo pusieron un ídolo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces la iglesia se dividió en dos: los violadores del pacto, los apóstatas que se unieron a Constantino para formar las tropas que él levantó para perseguir al pueblo de Dios y ocupar su lugar. Y el pueblo conocía a su Dios, que no adoró a la abominación desoladora y se esforzó y actuó. Y los sabios del pueblo, o sea, porque era el pueblo que conocía a su Dios, instruirán a muchos
y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ahora, en lo que Dios le mostró a Elena es que nuevamente esos hechos se van a repetir, porque cuando se levante una nueva bestia va a ser la misma obra. Por eso ella dice, no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está quitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido se repetirá. Entonces nosotros tenemos que ver lo que pasó en la historia, porque se repetiría. El versículo 30 habla de un poder que se constrictará, regresará y se enojará contra el pacto santo y lo hará. Incluso volverá pues según su voluntad y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Ahora, ¿qué pasará en este tiempo? Lo mismo. Escenas similares a las que se describen estas palabras se repetirán. Ahora, y esto nos tiene que hacer pensar. Las iglesias protestantes, las que eran parte de la Iglesia de Cristo, cayeron en 1844. Como Dios le mostró a Job, esas iglesias se unirían a Roma, se entenderían con Roma. Eso está claro. Pero en este tiempo también habría apóstatas que abandonarían el pacto santo, pero el pacto en este tiempo es con el pueblo adventista. O sea, lo que Dios nos está advirtiendo, y tenemos que tener mucho cuidado, es que habría adventistas que se unirían a la bestia del falso profeta en su obra. Escenas similares a las que se describen estas palabras se repetirán, dice Elena. Todos deben leer y entender las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando al tiempo de angustia definido en Daniel 12, 1 al 4 citado. Porque Daniel 11 se tiene que cumplir y Daniel 11, 40 al 45, ¿no? Cuando se cumpliera, mucha de la historia se repetiría. Y ahí está involucrado el pueblo adventista. Entonces vamos a ver después, vamos a llegar a estudiar esa profecía y qué está pasando. Y en el conflicto de los siglos 496 leemos: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y del aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Por supuesto, en el 321 no fue el espíritu de Dios el que guió al obispo de Roma a cambiar el día de oración de sábado a domingo, ni fue el espíritu de Dios lo que los llevó a conocer las profundidades de Satanás y a buscar asesinar a sus hermanos. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él, o sea, una ramera que se sentaba sobre un monte para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Entonces, en el edicto de Tesalónica tenemos un claro testimonio de cuál es la imagen a la que adoraba el Papa, y no adoraba al pueblo que conocía a su Dios. Porque eso es muy claro, es un hecho, este es un hecho histórico grabado a fuego y con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué dice el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo? Queremos que todos los pueblos, dice la bestia romana, que son gobernados por la administración de nuestra clemencia, profesen la religión. Entonces, ¿qué hace? Esta es la ley dominical activa, impone una religión, impone la adoración de un Dios. El nuevo Dios oficial del Imperio Romano, que más adelante definen que profesan el pontífice Dámaso, porque ahora el obispo de Roma es sumo pontífice romano, porque recibió de Constantino el trono, la corona y la autoridad de sumo pontífice romano, o sea, sumo pontífice de Jezabel. Porque el obispo de Roma, al unirse a las dos religiones, pasa a ser el sumo pontífice romano. No lo recibió de Cristo, sino de Constantino. Y el obispo de Alejandría. Entonces, ¿en qué creían el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría? Dice el Imperio Romano: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, es sencillo lo que dicen. ¿Creemos en qué? En el Dios, la Trinidad. Adoramos a la Trinidad. Y le pone una marca, un nombre al que adore a la Trinidad. Dice: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Entonces, la bestia romana le pone el nombre de cristiano católico al que adore a la Trinidad. Y esa es la definición de cristiano católico. El que adora al Dios la Trinidad es cristiano católico. Mientras que a los demás cristianos, los juzgamos dementes y locos, por lo cual van a perder sus derechos civiles por no adorar a la Trinidad. Y ahí están los verdaderos cristianos,
No adoraron a la Trinidad. Sobre los que pesará además la infamia de la herejía. Entonces, primero, al ser dementes y locos no podían comprar ni vender, perdían sus derechos civiles y propiedades y además los declaraban herejes, un delito penal por el cual el imperio los castigaría. Y dice, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, solo se llamarán iglesias los lugares donde se adore a la Trinidad, y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahora, ¿en qué lado estaba la verdadera iglesia de Cristo? ¿Los que perseguían o los que eran perseguidos? Los que eran perseguidos, que los declararon herejes y querían extirparlos de la tierra. Satanás quería extirparlos. Entonces está claro, es obvio, evidente, que los verdaderos cristianos prefirieron morir antes que adorar a la Trinidad. ¿Por qué? Porque sabían que era un ídolo. Ahora, eso es un tema muy delicado para los adventistas ahora. ¿Por qué? Porque nuestra creencia fundamental número 2 se llama la Trinidad. Entonces tenemos que ver justamente en la historia qué pasó en nuestra iglesia. Y vamos a verlo, pero primero es importante que veamos estos hechos, porque estos hechos tienen que abrirnos los ojos. Entonces, como dice Elena, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que cediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿Cuáles eran las imágenes que tenían que adorar? La imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo definidas en la doctrina de la Trinidad, las imágenes filosóficas. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué fueron muertos? Por no adorar a la Trinidad. Ahora, si nosotros somos puestos frente a la misma prueba, ¿qué va a pasar? Dios fue claro. Muchos adventistas la van a adorar, la van a seguir adorando. ¿Por qué? Porque van a perder su fe en el mensaje del tercer ángel. Entonces, y esto está en el conflicto de los siglos, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, la imagen de la bestia romana, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Ahora, la pregunta es, ¿se cumpliría la profecía? ¿Se unirían la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina para hacer sanar la herida de la bestia religiosa, adorar juntos al dragón, como dice la Biblia, hacer que todo el mundo la adore y así preparar el camino a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Se cumpliría? Porque eso es lo que Dios nos dijo por medio de Elena. Ahora, si vemos que esa profecía se cumple, eso nos confirma que Elena es un profeta de Dios. Y si no, no sería un profeta de Dios. Y la palabra profética más segura siempre se cumple, y cuando se cumple, la luz de su cumplimiento alumbra el lugar oscuro para que nosotros podamos ver y entender cómo Satanás está desarrollando su plan y preparando su ejército, porque se aproxima el día de la batalla. Como dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O sea, lo que vamos a ver es cómo Satanás está organizando a las religiones y a los estados para, en el tiempo de angustia, impedir la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿cuándo ocurrió la unión en puntos comunes de doctrina? Ocurrió el 14 de febrero de 2010, hace 12 años. En el Día de los Enamorados, cuando la bestia y el falso profeta anunciaron que, luego de 40 años de diálogo ecuménico, primero, las iglesias protestantes caídas, las iglesias que en el tiempo de la Reforma habían descubierto y predicado que la iglesia de Roma no es parte de la iglesia de Cristo, sino es la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y de ese modo le habían producido una herida de muerte, una herida de espada, a la sexta cabeza de la bestia religiosa, ahora reconocían a la iglesia de Roma como la iglesia de Cristo y como la verdadera iglesia. De ese modo, cumplió la profecía e hicieron sanar la herida de muerte que ellas mismas le habían producido a la bestia religiosa. Y ese es el primer evento, el primer cumplimiento histórico. ¿Por qué? Porque
las iglesias protestantes le mostraron a sus hermanos católicos, o sea, empezando por Lutero, y dándoles la Biblia que Roma les prohibía leer, que la iglesia de Roma no es la iglesia de Cristo. Y por eso los católicos empezaron a salir de la iglesia de Roma y unirse a la iglesia de Reforma. ¿Por qué? Porque la Biblia le había hecho una herida de muerte a la región romana. Y por eso Roma empezó a asesinar. Y después de declarar esto, además las iglesias protestantes y Roma declararon que se habían unido en puntos comunes de doctrina, como Dios le había dicho a Ellen White, en un credo común, dejando de lado el principio de sola escritura. Porque los protestantes Lutero dijo sola escritura, y ahora los protestantes adoptaron como propias a las doctrinas sobre Jesucristo y sobre la Santísima Trinidad definidas por Roma en sus concilios ecuménicos. Las doctrinas en las que se define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y haciendo esto, las iglesias protestantes, que habían sido ayudadas por la tierra, primero, negaron todos los principios de la reforma de Lutero, dejaron de lado la Biblia y se maravillaron en pos de la bestia. Segundo cumplimiento, porque primero hicieron sanar la herida de la bestia y ahora se unen a ella en puntos comunes de doctrina, reconociendo su autoridad para establecer doctrina. Y adoraron al dragón, adorando con la bestia a la imagen a la que adora la bestia, a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ese es el tercer cumplimiento. Y el cuarto cumplimiento, adoraron a la bestia, como indica el credo de Constantinopla, porque en el 325 se estableció el primer credo de la Iglesia Universal o Católica Imperio Romano, y en el 381 el segundo, donde establece que tienen que reconocer como la Iglesia de Cristo y la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia de Roma, y se sometieron a su autoridad para definir doctrina. Entonces todo esto pasó en ese evento, 4 cumplimientos proféticos. Apocalipsis 13, 3 y 4 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la tierra son los protestantes, porque esa tierra había ayudado a la verdadera iglesia de Cristo. Pero ahora ese pueblo, por obra de los lobos vestidos de ovejas, que le dieron a ver del vino a Babilonia, se maravillan en pos de la bestia y adoran al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, porque adoraron al dragón y a su mujer, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, fíjense, 14 de febrero del 2010, este es un comunicado conjunto de las iglesias protestantes y de Roma. ¿Qué pasó en el Día de los Enamorados? Durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos, porque después de 40 años de diálogo ecuménico se unieron en puntos comunes de doctrina, en la misma religión, y cosecharon los frutos del diálogo, que reunió a más de 30 prestigiosos teólogos católicos, luteranos, metodistas y reformados para tratar el tema del futuro del movimiento ecuménico. El cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, desde hace casi 9 años realizó unas sorprendentes declaraciones. El cardenal señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común. Ahí está, ese credo es el fundamento común. Por supuesto no es la roca, es la arena. Los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Entonces, ¿qué dice? Tenemos un credo común y adoptamos como verdaderas las doctrinas definidas en los concilios ecuménicos de Roma. O sea, reconocemos la autoridad de Roma para definir doctrina y adoptamos esas doctrinas definidas por Roma como nuestro credo común. ¿Y qué pasa con la Biblia? La dejan de lado, ¿no? Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique y refuerce y profundice el fundamento común. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones, no a las que ya se unieron, la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, ¿no? Porque esto es lo que reconocieron estas iglesias al unirse a Roma y al aceptar su autoridad para definir doctrina, y se sometieron a ella.
a la vez que existen muchos elementos importantes de la Iglesia de Cristo fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica. En este contexto, el cardenal Casper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico. ¿Por qué? Ahora, porque todos somos católicos, dice. Como dice el Edicto de Tesalónica, si todos creemos en el Jesucristo y en la Santísima Trinidad definida por Roma en sus concilios ecuménicos, somos católicos. Entonces el catecismo nos abarca a todos. Un catecismo ecuménico como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Entonces, ¿podemos decir que lo que Dios le mostró a White se cumplió? ¿Que la bestia y el falso profeta se unieron en puntos comunes de doctrina, en una misma religión? Sí, está frente a nuestros ojos. No, la Iglesia Adventista no se unió en ese momento. La Iglesia Adventista no participó oficialmente en estos movimientos ecuménicos. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, abriría los ojos del pueblo adventista. Y el pueblo adventista tiene que seguir dormido. Vamos a ver eso. ¿Qué está pasando en la Iglesia Adventista? Lo vamos a ver en el próximo estudio. Pero es importante que veamos lo que pasó en el mundo para entender mejor qué está pasando en la Iglesia Adventista. Porque todo lo que pasaría en la Iglesia Adventista, Dios ya lo anunció y se está cumpliendo literalmente, punto por punto. Entonces, ¿por qué un catecismo ecuménico? Porque al adoptar como propios el credo de Roma, los dogmas definidos por Roma y la adoración del Dios de Roma, los protestantes volvieron a ser cristianos católicos. Estos, fíjense, son hechos históricos, no se puede negar, es una realidad, con los que se cumplió la profecía, centrados en la adoración de las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, nos muestra claramente y sin lugar a duda alguna cuál es el significado profético de la doctrina y del Dios de la Trinidad. Primero, como Dios le mostró en el White, en la visión del gran conflicto, es la bandera negra de los paganos, con las imágenes de los dioses paganos, el sol, la luna y las estrellas, elevada por los apóstatas en la Edicto de Tesalónica para perseguir al pueblo de Dios. Porque los apóstatas se unieron con los paganos y elevaron la bandera negra de los paganos para perseguir a los que llevaban la blanca, que Dios le mostró en el White no tenía ninguna imagen, y solo decía pureza y santidad a Jehová, porque esa es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Y a su vez, la doctrina de la Trinidad es la doctrina de Jezabel, la doctrina creada por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, que llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás. Y en defensa de esa doctrina empezaron a asesinar al pueblo de Dios. No, cuando Tony Palmer habló fue después, porque Tony Palmer habló diciendo que le habló a otros protestantes, a otros cristianos, que no eran parte de las iglesias protestantes tradicionales, para que se unieran, y especialmente a los pentecostales. Tony Palmer le habló a los pentecostales, pero ese es otro tema después, porque los pentecostales nunca fueron parte de la Iglesia de Cristo. Las iglesias que se unieron a Roma son las iglesias que eran parte de la Iglesia de Reforma y fueron perseguidas. Y en 1844 cayeron. Y Dios le mostró a White que esas iglesias se unirían a Roma en puntos comunes de doctrina. Ahora, los pentecostales fueron creados después, 1904, 1905, por un movimiento espiritista que fue levantado en Gales y que después se transformó a Estados Unidos, pero nunca fueron parte de la Iglesia de Cristo. Fueron levantados por los jesuitas, disfrazados ahí, pero nunca los pentecostales fueron parte de la Iglesia de Cristo. Siempre fueron parte de la sinagoga de Satanás. Por eso lo que hizo Tony Palmer, simplemente después de la unidad de todos los otros cristianos, entre comillas, unir a estos otros cristianos, y lo hizo junto con el Papa, en el camino en el que andaban la bestia y el falso profeta. Entonces, ¿qué nos muestra este hecho? Que la doctrina de Trinidad es la doctrina de Jezabel, que llevó a los apóstatas a buscar asesinar a sus hermanos, y que por supuesto el pueblo que conocía a su Dios no adoraba. Y es la semilla de la cizaña, de la que nace un hijo de Satanás, un hacedor de maldad, porque los asesinos de sus hermanos, como dice Juan en 1 Juan, son hijos del diablo, porque un hijo de Dios no hace eso. Y como dijo Jesús, llegaría el tiempo que los que persiguieran al pueblo de Dios pensarían que lo hacen sirviendo a Dios, pero como él lo dijo, no conocerían al Padre ni a él, no conocen al Dios verdadero ni al verdadero Jesús. Por eso la doctrina de la Trinidad es la semilla de la cizaña.
Y por eso es interesante entender esto, porque a ver, Jesús anunció que sería sembrar el campo del padre de familia. Y en este tiempo, ese campo es la iglesia remanente, es la iglesia adventista. Por eso hay cosas que esto nos empieza a abrir los ojos. ¿Qué es lo que está pasando? Y es la doctrina que define al falso Jesús, que es la puerta ancha, y el camino espacioso que lleva a la perdición. Define al anticristo, no al verdadero Jesús, al falso Jesús. No define la puerta angosta, ni el camino, la puerta estrecha, ni el camino angosto que lleva a la vida. Y como dice Daniel 11, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La abominación del desolador, porque el Papa es el que persiguió, asoló, en cuya defensa asoló al pueblo, conocía a su Dios, a Jehová, y no la adoraba, porque buscó el poder del Estado y asesinó al pueblo que adoraba a Jehová y no adoraba a la Trinidad. Entonces, eso tiene que abrir los ojos, porque son hechos, no son opiniones, no es un tema doctrinal, acá es un hecho, porque el fruto que dio tener esa doctrina está claro en la historia. Y como anunció la profecía, es la imagen del dios de las fortalezas, el dios de la bestia romana, el dios de Roma, la imagen del dragón, el dios ajeno al que adoró el hombre pecado cuando apostató del dios de sus padres, de Jehová, para recibir del dragón su trono, su poder y su autoridad. Y también, como es el dios de Roma, y en la gran imagen están representados los dioses de todas las bestias, son las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, símbolo del dios de Roma, el dios de Jezabel, disfrazadas de cristianas, a las que ahora también adora el falso profeta. Y es la imagen de la bestia, la imagen cristiana del dragón, la imagen que lleva a conocer las profundidades de Satanás, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, la imagen a la que no adoraron los verdaderos cristianos. Entonces fíjense que acá está el dios sol invicto, que se le aparece a Constantino, el sol con la cruz, que después Roma define que la esencia, la sustancia, que ese dios, el sol, tiene tres hipóstasis: Sol Padre, Sol Hijo y Sol Espíritu Santo, porque Deus es el Dios, como dice Roma, es el ser divino en su unidad, que es la sustancia, que es el Sol. Es el Dios de Roma. Entonces acá tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo exprimidos en la doctrina de la Trinidad. No es otra cosa que va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y ahí tenemos a un hombre postrado ante las tres imágenes de hombre que en sus cabezas tiene el sol, mostrándonos que son hipóstasis o manifestaciones del sol. Y esas son las piernas de hierro, la gran imagen, en cuya defensa se asesinó al pueblo de Dios. Y por eso, cuando entendemos esto, y cuando sabemos que en la historia que el pueblo conocía a su Dios, no adoró esta imagen, sabemos que no podemos adorarla. Porque si la adoramos conscientemente, vamos a entrar por la puerta ancha y vamos a recibir el mismo espíritu que recibieron los apóstatas. Y el tercer ángel, por eso ahora empezamos a comprender claramente el significado del mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia religiosa, ¿quién es? A Roma, como ahora es el falso profeta, y a su imagen, porque está adorando al Dios al que adora Roma. Para eso se unió el falso profeta a Roma. Y recibe la marca en su frente o en su mano, porque los que adoraban esta imagen llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Entonces, en su frente quedó reflejado el carácter de Satanás, el nombre de Satanás, no el nombre de Dios, el nombre de Satanás. Y en sus manos quedó la sangre de sus hermanos. Y si recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Porque esto pasa con los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá. Porque esta es la imagen, acá ya, y que Roma misma la representa, son 3 hombres. Y el número de hombres es 6. Y acá tenemos un 6, un 6 y un 6. Entonces podemos interpretar claramente que la marca del nombre de la imagen de la bestia, del Dios al que adora la bestia, es 666, porque ahí también se aplica esto. Entonces, cuidado con adorar conscientemente a la imagen a la que adora Roma. Por supuesto, el que predique esto, Roma lo va a querer matar, como asesinó al pueblo que conocía a su Dios y se esforzaba y actuaba,
mostrando que al que adoraba a Roma no era el Dios verdadero. Y después de unirse a Roma en puntos comunes de doctrina, el falso profeta ya está adorando a la bestia y a su imagen, a su Dios, y buscará hacer que todos los hombres las adoren. Entonces, fíjense que es interesante. Una bestia es un monte donde se siente una ramera y hace adorar a un sol. A un dios. En este caso, en el sexto monte, se sentó la ramera romana e hizo adorar a la imagen del sol a la que adoraban ellos, pero ahora disfrazada de cristiana. Y en el séptimo monte se va a sentar el falso profeta y va a hacer adorar, como todas las bestias paganas, a una imagen de Baal. Pero resulta que al unirse en puntos comunes de doctrina con Roma, con la región romana, van a adorar la misma imagen. Porque Roma modeló la imagen cristiana del dragón y el falso profeta adoptó la religión de Roma como propia. Entonces, en la gran imagen de Baal, en el ídolo gigante que se armaría, el falso profeta, ¿qué está adorando? Al mismo Dios, o sea, a las piernas de hierro. Entonces, por eso, la bestia que sube a la tierra no forma una parte de la imagen de Baal. ¿Por qué? Porque adora al mismo Dios que Roma, a las piernas de hierro de la imagen de Baal. Por eso no aparece en la imagen de Daniel 2, en la estatua de Daniel 2, la séptima bestia, la que sube a la tierra. No aparece representada ahí, porque es la imagen representa a los ídolos de las bestias. Y la imagen completa es el dios de las fortalezas, el dios de las bestias. Es la imagen del dragón al que adorarían todos los pueblos. Por eso es muy importante esto. El falso profeta ya se unió a Roma para adorar al mismo Dios, la misma religión, la adoración de las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Como la iglesia de Roma, al convertirse en ramera, no empezó a adorar un nuevo ídolo, una nueva imagen, una nueva abominación de la Gran Babilonia, sino adoró al ídolo de la sexta ramera, la religión pagana de Roma, el dios de las fortalezas, al que Balaam, en la doctrina de Jezabel, disfrazó de cristiano. El falso profeta está adorando a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Qué pasa si adoramos al mismo Dios que el falso profeta? Estamos adorando a la misma imagen, al Dios que es representado por las piernas de hierro, la gran imagen de Baal. O sea, estamos adorando a Baal. Es por esa causa que en la gran imagen de Baal, que es formada por la unión en una sola gran imagen de las imágenes de todas las hijas de la gran ramera, porque la gran ramera es madre de las rameras de la tierra y de sus abominaciones. Ahora, si unimos todas las abominaciones en una gran imagen, se forma la gran imagen de Daniel 2. Entonces, las imágenes de las rameras de todas las rameras, la babilónica, la medopersa, la griega, la romana y las imágenes, las rameras representadas por los 10 cuernos de la Gran Babilonia, son las que, al unirse, forman la gran imagen de Baal. Porque los pies y los dedos de los pies representan a los dioses de todas las regiones que habría en este tiempo. Por eso, lo que tendríamos que entender ahora es cómo se forma esa gran imagen. Porque ya vimos que se unieron la bestia y el falso profeta para adorar al mismo Dios, a las piernas de hierro. Ahora nos falta ver cómo se unirían las partes de los dedos y los dedos de los pies para terminar de formar la gran imagen de Baal. Entonces acá tenemos una representación, tenemos al dragón con la ramera que trajo el cielo a la tierra, tenemos a la ramera representada como bestia, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque este es un símbolo del trabajo, lo que haría el dragón y lo que haría la ramera acá en la tierra. Entonces cuando al dragón le sale una cabeza, sale un reino, un monte. Y ese reino se convierte en bestia cuando una ramera, o sea, una cabeza de la ramera se sienta sobre ese monte. Entonces las cabezas del dragón son reyes y las cabezas de la gran ramera son rameras que se sientan sobre ese monte. La sexta cabeza del dragón fue la bestia romana y la sexta cabeza de la bestia religiosa fue la ramera romana, Jezabel.
Y la séptima cabeza del dragón son los Estados Unidos. Y la séptima cabeza de la gran ramera es el falso profeta, que al unirse a Roma en puntos comunes de doctrina, se unió a la gran ramera, porque ahora es una ramera, que es la séptima cabeza de la bestia religiosa. Y en el futuro se va a sentar sobre el séptimo monte. Ahora, pero lo que Dios le mostró a Nabucodonosor es la imagen formada, con sus pies y puesta en pie. Entonces, pero en el tiempo de Nabucodonosor, cuando estaba la cabeza, faltaba el resto. La imagen no podía ponerse en pie porque no tenía ni pecho, ni caderas, ni piernas, ni pies, ni dedos de los pies. Entonces, solo podría ser puesta en pie esa gran imagen cuando se hubieran formado todas las partes y después hubieran sido unidas. Y eso es lo que vamos a ver. La formación de la Triple Alianza y de la gran imagen de Baal. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden preguntar ahora, no hay problema. Podemos responder a las preguntas. Entonces ahora vamos a lo que es la formación de la Triple Alianza religiosa y de la gran imagen de Baal. Al unirse la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina para adorar junto a la bestia, a la misma imagen, a la que ella adora, a la imagen definida en la doctrina de Jezabel, el antitipo de las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, y luego de convertirse en falso profeta en la séptima cabeza de la Gran Babilonia, había quedado preparado el camino para la formación de la Triple Alianza. ¿Para qué? Primero, se completara la formación de la Triple Alianza religiosa y se unieran a la bestia del falso profeta todas las demás rameras de la tierra, los 10 cuernos de la gran ramera, porque los 10 cuernos del dragón es un símbolo de los últimos reyes de la tierra y los 10 cuernos de la gran ramera de los reyes religiosos de esta época. Entonces, para que la bestia religiosa estuviera completa, esos 10 cuernos tendrían que unirse a las otras para adorar juntas a la misma imagen. Entonces habría una única religión en la tierra, porque todas se unirían en una única religión. Y las rameras tendrían que unir a todas sus imágenes del dragón en una sola gran imagen. La tendrían también que poner en pie, como Dios le mostró a Nabucodonosor, y tendrían que empezar a adorarlas en conjunto. Entonces, ¿cómo podrían unir a todas las imágenes? Primero, tendrían que reconocer que todas adoran al mismo Dios, según diferentes tradiciones. Entonces, si son partes del mismo Dios, al unirlas, simplemente lo que logran es la imagen global del Dios al que adoran. Y después, como dice la profecía, juntas, todas las rameras, tendrían que salir a reunir a los reyes de la tierra para preparar el ejército del dragón, para la batalla del día de Jehová, para la batalla de Armagedón. Entonces, como dice Elena, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Porque los protestantes se harían espiritistas, como los pentecostales nacieron espiritistas, pero ahora los protestantes también son espiritistas. Y son habitación de demonios, como Dios nos anunció. Y se unirían, por eso, guiados por esos espíritus, se unirían al poder romano, y bajo la influencia de esa triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces, como leemos en Apocalipsis 16, 13 y 14, vi salir de la boca del dragón. Se habla de 3 entidades, del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Entonces, ¿el dragón qué es? ¿Qué representa el dragón? A las religiones que adoran abiertamente al dragón, las que son abiertamente paganas. La bestia es la que se disfrazó de cristiana, ¿no? Es la mujer Jezabel. Y del falso profeta, ¿quiénes son? Las iglesias protestantes caídas que ya se unieron a la bestia en puntos comunes de doctrina para adorar al mismo Dios. Entonces ahora se unen todas las rameras de la tierra, todas juntas. Y de ellas salen espíritus de demonios por toda esa habitación de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, después de unirse puntos comunes de doctrina, lo que tendría que pasar es la unión entre todas las rameras. Y la pregunta es, ¿adorarían todas las rameras junto a la bestia del falso profeta a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Reconocerían todas las rameras a este ídolo
cristiano, entre comillas, y se convertirían en cristianas y llegarían a esperar juntas su venida? Porque este es un paso asombroso y muy inteligente. Si todas unen sus ídolos en una gran imagen, quiere decir que todas adoran a todos los otros ídolos porque las reconocen como imagen del mismo Dios y por lo tanto tienen que adorar a la imagen cristiana de que adoran Roma el falso profeta. Entonces, indirectamente todas las religiones se convierten en, entre comillas, cristianas. ¿Pasaría eso? ¿Y llegarían a esperar juntas su venida? Y eso es lo que Dios le mostró también a Enajuay. Sí, eso es lo que anuncia la profecía. La bestia religiosa y el falso profeta, guiados por el dragón y por medio de las señales que harían, lograrían que todas las rameras adoren a su imagen, a la que se unieron a adorar, y que cuando venga el anticristo, todos los hombres clamen, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Esto es lo que está registrado en el Conflicto de los Siglos, página 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño, porque Satanás, la bestia, el falso profeta y todas las rameras quieren engañar a todo el mundo. Y el pueblo antista tiene que enfrentarlo, como enfrentó Elías a Jezabel. Esa es nuestra misión. Tenemos que abrirle los ojos y mostrarles quién es el Dios verdadero y cuáles son los ídolos. Pero el acto capital que coronará el gran drama del engaño es el que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto ya han visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Quién va a gritar esto? Todos los que hayan recibido la marca de la bestia. Porque Satanás recién va a poder venir cuando llegue el fin. Ahí va a venir la abominación asoladora. ¿Y qué van a gritar todos los que reciben la marca de la bestia? Cristo ha venido, porque lo están adorando y lo están esperando. Entonces el movimiento ecuménico es un movimiento adventista, pero para esperar a quién, a Satanás. Y al unirse todas las rameras de la tierra para adorar a la misma imagen, está preparado el camino para que cuando el falso profeta haga señales y milagros, todos los gentiles o los paganos del mundo lo adoren. Y van a gritar, Cristo ha venido, pero ¿quién es? Es Satanás. El pueblo se postrará en adoración de él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y como todo lo que le mostró en el juez hasta ahora se cumplió, esto también se va a cumplir. Ya está adorando la misma imagen. ¿Ya lo logró? Esa es la pregunta. Sí, ya Roma lo logró. ¿Cómo lo hizo? Mediante una fórmula muy ingeniosa, que unió a todas las rameras en el camino de la paz entre las religiones, e hizo que todas ellas unieran a sus imágenes en una única gran imagen, un único gran ídolo, el antitipo de la gran imagen de Baal que Dios le mostró a Nabucodonosor. Y que todas lo adoraran, porque ahora todas están adorando ese gran ídolo, y de ese modo adoran no solamente a todas las partes de la gran imagen, sino a las piernas de hierro, que va a venir acá a la tierra, la imagen de Satanás, cuando venga simulando ser Jesús. Al adorar a la gran imagen con el objeto de andar juntas en el camino de la paz entre las religiones, cada una de ellas adoraría a su propia imagen y a todas las imágenes de los dioses de las otras rameras. Entonces, la pregunta es la siguiente, porque ahora, cuando vemos estos hechos, la pregunta es, aún viendo estos hechos evidentes, ¿habría adventistas que perderían su fe en el mensaje del tercer ángel y se unirían a los que se opondrían a su predicación? ¿Y reconocerían a la bestia del falso profeta como formando parte de la iglesia de Cristo y del plan divino para la evangelización del mundo, en vez de ser parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero? Parece mentira, pero ese es el anuncio de la palabra profética más segura y se va a cumplir. Por eso tenemos que preocuparnos nosotros, porque Satanás es muy hábil y no está trabajando desde ahora, está trabajando hace mucho tiempo, preparándose para este tiempo. Ahora, el 27 de octubre del 2011, acuérdense, 14 de febrero de 2010 se forma
se unen la bestia falso profeta en puntos comunes de doctrina y empiezan a adorar juntas a la imagen del dragón a la que adora Roma. Pero la triple alianza religiosa fue presentada en público el 27 de octubre del 2011. Y ahí se unen todas las religiones del mundo para andar juntas en el camino de la paz. Ahora, ¿qué pasó ahí? Aquí tenemos algunas imágenes de esa reunión. Y en ese tiempo el Papa era Benedicto. ¿Y qué dice? Se trata más bien de estar juntos, ¿no? Porque empiezan a andar juntas en el camino de la paz. Juntas. Pero para andar juntos, ¿cómo andarían juntos? Tienen que reconocerse unas a otras como adoradoras del mismo Dios, que la adoran simplemente bajo diferentes tradiciones, pero todas las religiones que se unen adoran al mismo Dios. ¿A quién? Al Dios de la Gran Babilonia, como Dios lo dijo. Ahora, pero fíjense lo que dice el Papa, se trata más bien de estar juntos. Y acá está el obispo de Constantinopla que dice, todos nos reconocemos en estas expresiones de la bienaventuranza, o sea que todos los que se unieron ahí se reconocen unos a otros, como hijos del mismo Dios. Y aquí hay el obispo anglicano diciendo, y que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. ¿Quiénes están ahí? Todas las religiones paganas. Ahora, ¿qué dice este obispo, como lo dice el Papa? Que todos tienen la misma relación con el mismo Dios. Está diciendo, todos adoramos al mismo Dios. No es que los paganos cambiaron, sino simplemente los supuestamente cristianos están reconociendo que como las religiones paganas, a las que la Biblia identifica como el dragón, adoran al mismo Dios, que adoran al dragón. Ahora, ¿nosotros podemos adorar a ese mismo Dios? Si lo adoramos, nos unimos a la Gran Babilonia. Y lo increíble es que acá también el Papa presentó ahí en público de todos los líderes religiosos, seleccionó a 10 para que estuvieran con él en la plataforma. Y dentro de estos 10, uno es el anglicano, representante de los protestantes, y había un judío, porque los judíos en este tiempo están en medio de la Gran Babilonia, están engañados. ¿Y qué dice este rabino judío? Una realidad que lleve a una verdadera bendición y curación de la humanidad. ¿Cómo se va a curar la humanidad? Reconociéndose unos a otros como adoradores del mismo Dios. Pero ¿no sabe el rabino judío que las religiones paganas no adoran al Dios verdadero? ¿No adoran al Dios de Israel? Es increíble. Esta es una de las cosas más llamativas. Pero la profecía se tenía que cumplir. Porque el pueblo judío van a ser los últimos que van a salir de la Gran Babilonia. Entonces, primer cumplimiento profético, se completa la formación de la Triple Alianza. Porque acá se unieron todas las religiones. Cuando estuviera por finalizar el tiempo del fin, en los días de los dedos de los pies de la gran imagen, las rameras y los reyes de la tierra se unirían en preparación para la última batalla. Primero, se unirían todas las rameras de la tierra en la triple alianza religiosa y luego saldrían a buscar a todos los reyes de la tierra. Porque acá vemos a todas las rameras unidas. Entonces, como dice Daniel 2, 42 al 43, y por ser los dedos de los pies en parte hierro, en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, ¿no? Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, no habría formalmente una única religión, pero se unirían. Y acá se unieron en la Triple Alianza para andar juntas en el camino de la paz. Primero se unen las rameras y después se unen los reyes. Se unen las rameras y después salen a buscar los reyes. Y el segundo cumplimiento profético es que le salen los 10 cuernos a la mujer del dragón y se completa su formación, como vimos ahí. El Papa presentó a los que van a ser los 10 cuernos que van a gobernar en la tierra junto a él en tiempo de angustia. El Papa presentó en público a los 10 líderes de las 10 religiones que reinarán con él en tiempo de angustia, a los 10 cuernos de la gran ramera que tendrán 10 diademas. Como dice Apocalipsis 13, 1 y 2. Porque esta bestia que sube del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Por qué? Porque van a tener las coronas que los reyes políticos le van a dar en el tiempo de angustia.
¿Y quién les dio su trono, su poder y su autoridad? El dragón. Porque todas adoran al dragón. Ese es el segundo cumplimiento. Entonces, para repasar, el primer cumplimiento es la formación de la triple alianza. El segundo es que le salen los 10 cuernos a la mujer del dragón y se completa su formación. Fue presentada en público, la bestia religiosa completa. El tercer cumplimiento profético es que termina de formarse la imagen de Daniel 2, con la declaración conjunta de todas las hijas de la Gran Babilonia, indicando que todas adoran al mismo Dios, porque eso es lo que dijeron. A través de distintas tradiciones, las rameras unieron a todas sus imágenes del mismo Dios en una gran imagen, formaron la gran imagen de Baal y la pusieron en pie. Y por supuesto, tienen que empezar a adorarla, como leemos en Daniel 2, 31 al 34. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. A ver, ¿cuánto la vio Nabucodonosor la imagen y después Dios se la mostró a Daniel? Vio este tiempo, vio cuando la gran imagen estaba completa y había sido puesta en pie. ¿Y qué pasa ahora? Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Y eso ya está formado, porque ya pasaron sus imperios, ya formaron a los dioses de esos imperios, que ahora se unen. Sus pies, en parte hierro, en parte barro cocido. Entonces, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Entonces, primero, la gran imagen tiene que estar en pie. Y para que sea puesta en pie, tiene que ser completamente formada y unida a sus partes. Y cuando eso pasa, ahí Dios empieza a cortar la piedra. Fíjense, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Y esa piedra hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Ahora, ¿cuál es esa piedra? Algunos hermanos piensan que ese es Cristo. Pero Cristo no es cortado ahora. Cristo venció, ¿cuándo? Y hace 2000 años. Y fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ¿cuál es esa piedra que es cortada? Como dice la Biblia, es un reino. Y lo que va a ser cortado ahora, antes de la batalla, son los 144.000. Porque es un reino. Porque el reino de Dios, los lugares asolados van a ser reedificados. Eso es lo que indica la profecía. Y esa piedra cortada son los 144.000 sellados del pueblo adventista que van a ir con Jesús a la batalla. Pero esa no es cortada con mano, porque es lo que Dios hace. Ahora, después de eso, esa piedra tiene que herir la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y desmenuzarlos. ¿Qué significa esto? Tiene que predicar el mensaje de los 3 ángeles, mostrando que todos esos pedazos de la gran imagen y toda la gran imagen, la verdadera imagen, ¿qué son? Son ídolos. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que todos los que los están adorando se den cuenta que son ídolos y no lo adoren y adoren al Dios verdadero. Porque ahora tiene que haber nuevamente un pueblo que adora a su Dios, que no va, en primer lugar, no va a adorar las piernas de hierro, como la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, no las adoró y prefirió morir antes que adorarlas, ni va a adorar el resto de la imagen, como están haciendo ahora los que se unen a la triple alianza. Entonces tiene que predicar el mensaje del tercer ángel para que el pueblo de Dios salga de Babilonia y no adore a la gran imagen, sino adore al Dios verdadero y entre por las puertas de la ciudad de Dios, coma del fruto del árbol de la vida y beba del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que va a desmenuzar la gran imagen, que ahora todos están adorando, porque va a mostrar que son ídolos. Ese no es el Dios verdadero. Esas son las imágenes por medio de las cuales las rameras adoran al dragón. Por supuesto, Satanás está preparando para impedir esa predicación. Entonces, ¿qué pasó? Cuarto cumplimiento profético. El Papa proclamó un futuro de paz y seguridad, como dice Pablo. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 7. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De golpe viene el tiempo de angustia. Que cuando digan paz y seguridad, y tendrían que decir paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará.
Ahora, ¿qué dijo el Papa? El mayor líder religioso de la Gran Babilonia. Cuando se reunieron y terminaron la reunión, dijo, nunca más violencia frente a todos los líderes religiosos. Nunca más terrorismo. ¿Por qué había violencia y terrorismo? Porque había un conflicto religioso, ¿no? Que empezó el 11 de septiembre del año 2001. Y fue terrible lo que pasó. Y ustedes vieron lo que pasaba. Incluso se decapitaba en vivo y lo pasaban por la televisión para asustar a la gente. Y como consecuencia de eso, todos pedían la paz entre las religiones. Y este es el fruto. Nunca más violencia, nunca más terrorismo. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor. Entonces, por andar las regiones, reconocerse todas las regiones unas a otras como adoradoras del mismo Dios, no habría más terrorismo. Entonces, ¿qué dijo? Paz y seguridad. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor. Andamos todos juntos en el camino de la paz y no va a haber más violencia. Paz y seguridad. ¿Se cumplió la profecía? Claro. No hay una voz en el mundo, una voz que tenga más autoridad que la del Papa para declarar paz y seguridad. Y quinto cumplimiento, comienza la adoración conjunta del dragón. Como dice Apocalipsis 13, porque se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Acá están todas las regiones de la tierra, ¿eh? Y adoran juntas al dragón. ¿Y qué pasó? Fíjense, ahí está. Este es el folleto de la reunión de Asís. ¿Qué tiene en común? La imagen del sol. Asís 2011. Y acá todos están juntos, todos representantes de las regiones adorando juntos y después de que se unieron y dando gracias al Dios común. Y acá está el templo de la unidad de las religiones, el palacio de la unidad, que es un templo egipcio, porque ahí adoran al Dios de Egipto, al Dios de la primer bestia, a la imagen que se adoraba en el primer monte, porque es el Dios común a todos. Y como los egipcios lo representaban, ¿qué es el sol? Es la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. O sea que al que adora al sol, ¿adora a quién? Al dragón, como dice la profecía. Y ahora todos juntos adorando al Dios común. Representaban estas imágenes. El Dios de la fortaleza, el Dios de las bestias, el dragón. ¿Se cumplió la profecía? Claro que sí. ¿En qué tiempo estamos? Ahora, sexto cumplimiento. Las rameras salen a buscar los reyes de la tierra. Inmediatamente después de Asís, los líderes religiosos salieron a reunir a los líderes políticos de la tierra. Y esto nos muestra que este es el tiempo en el que Jesús nos está llamando a prepararnos y la piedra será cortada. Como leemos en Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y van a quiénes? A los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Ven? Para reunir a los reyes de todo el mundo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo Jesús dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, ¿a quién le dice esto? A sus siervos, a nosotros, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, porque el ángel de la Odisea está desnudo. Y estas señales serían las que despertarían al pueblo adventista, para que se despierte y se prepare. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sabe Satanás que viene la batalla? Sí. Por eso está reuniendo a todas, primero unió a las rameras, antes de eso unió al falso profeta con la bestia religiosa, que lo haría en tiempo oportuno, no antes de ese tiempo. Y está haciendo todas las cosas que hizo que vemos a partir de septiembre del 2001. Del 11 de septiembre del año 2001. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que hizo el Papa es viajar a África. Y hizo un llamamiento, justamente esto está publicado por la Agencia del Vaticano, a los líderes y políticos económicos en África. Y aparte de esta reunión, durante el encuentro con los líderes políticos, institucionales y religiosos de Benín, tras el discurso, voy a poner la última parte del diálogo, lo que hizo dijo el Papa, porque acá
empezó a hablar del diálogo religioso que había dado fruto. Quisiera abordar ahora el segundo punto, el del diálogo interreligioso. El auténtico diálogo interreligioso rechaza la verdad humanamente egocéntrica porque la sola y única verdad está en Dios. Dios es la verdad. ¿Qué Dios está hablando? El Dios común, a la Gran Babilonia. Está diciendo, Satanás es la verdad. Por tanto, ninguna religión, ninguna cultura puede justificar que se equivoque o se recurra a la intolerancia o a la violencia. Una agresividad es una forma de relación bastante arcaica, que se remite a instintos fáciles y poco nobles. Y ahora fíjense, empieza a hablar, empieza a declarar cosas de cómo viene la mano para el nuevo orden mundial. Utilizar las palabras reveladas en las Sagradas Escrituras o el nombre de Dios, ¿no?, para justificar nuestros intereses, nuestras políticas tan fácilmente complacientes o nuestras violencias, es un delito muy grave. ¿Qué está diciendo? ¿Quién va a gobernar el tiempo de angustia? El Papa. ¿Y qué está ya definiendo? Que el usar la Biblia o el nombre de Dios, ¿no?, es un delito muy grave. ¿Pero qué tiene que hacer el polantista? Va a predicar, va a usar la Biblia, porque no hay otra forma. La única fe verdadera viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a predicar el mensaje de los tres ángeles? Con la Biblia. ¿Y qué va a invocar? El nombre de Dios, como dice Joel 2:32, porque todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué está definiendo el Papa? Contra esto vamos a pelear, todas las religiones unidas y todos los reyes unidos, contra el que use la Biblia o el nombre de Dios, porque lo vamos a definir cuando el Papa tenga autoridad como un delito muy grave, que hay que castigar, por supuesto. Y sigue siendo, el conocimiento y la profundización y la práctica de su propia religión es esencial para un verdadero diálogo. ¿Qué está diciendo? Que cada uno tiene que seguir practicando su propia religión, que el objetivo de él es que todos practiquen su religión. ¿Por qué? Como cada uno practicando su religión adora al mismo Dios que él adora, él quiere que cada uno practique su religión. Y que nadie cambie de religión, porque ya todos adoran al mismo Dios. Y eso es esencial para un verdadero diálogo, dice. Este solo puede comenzar con la oración personal sincera de quien quiere dialogar. ¿Qué significa dialogar? Unirse con otra religión. Que se retire en el secreto de su habitación interior para pedir a Dios la purificación de sus motivos y la bendición para el encuentro deseado. Entonces desea unirse con otra religión y tiene que pedirle al Dios común que lo guíe. Esta oración pide también a Dios el don de ver en el otro a un hermano que debe amar y que el don de reconocer en la tradición que él vive, un reflejo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. Entonces, ¿qué dice el Papa? Que tenemos que ver en todas las tradiciones paganas un reflejo ¿de quién? De Jesús, de la verdad. O sea, ¿qué está diciendo? Todos adoran a través de todas las tradiciones paganas. ¿Adoran a quién? Al Jesús al que yo adoro, está diciendo. Porque el Jesús al que yo adoro es el ser al que adoran todos los paganos. ¿Qué está diciendo al decir eso? A igual B igual C. Yo adoro ¿a quién? Al dragón, bajo la tradición cristiana, está diciendo. Por eso conviene que cada uno se sitúe en la verdad ante Dios y ante el otro. Esta verdad no excluye y no comporta una confusión. El diálogo interreligioso mal entendido conduce a la confusión o al sincretismo. No es este el diálogo que se busca. ¿Qué está diciendo? No queremos que dejen de adorar al Dios común bajo sus tradiciones. Queremos que profundicen esa tradición y que nadie se aparte de esa tradición. Durante décadas, el Consejo Pontificio que lo gestiona establece lazos, multiplica las reuniones y publica regularmente documentos con el fin de favorecer ese diálogo. Y fíjense cómo termina. La Iglesia trata de reparar la confusión de lenguas y la dispersión de los corazones nacida del pecado de Babel. ¿A quién dispersó Dios? A los paganos. ¿A quién quiere unir Roma? A los paganos dispersos en Babel, porque tenían un único Dios. Y al dispersarse, cada uno creó diferentes tradiciones por las que se adora al mismo Dios, el Dios de Babilonia. Y es claro lo que dice el Papa, que la misión de ellos, la misión que le dio Satanás,
es reunir a todos los paganos para adorar a la misma gran imagen, como Dios lo anunció. Como vemos, y como podemos observar, el Papa no tiene ningún problema en reconocer y ver reflejado en todas las tradiciones de la Gran Babilonia, en todos los dioses de las hijas de la Gran Babilonia dispersas en Babel, a su Dios, porque su Dios es el mismo Dios que el de todas las rameras, el Dios de Nimrod, adorado bajo la tradición cristiana de Jezabel. Pero teme que el pueblo de Dios use la Biblia para mostrar que todos esos dioses son ídolos e invoque el nombre de Jehová. Y con la espada de dos filos que le hirió de muerte, desmenuce a la gran imagen, a lo que él llama un delito muy grave. Como dice Salmos 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Porque la palabra de Dios es clara y destroza el mensaje del Papa. ¿Qué dice él? No son ídolos. Pues están adorando al mismo Dios que adoramos nosotros, con otra tradición. Pero Jehová hizo los cielos. ¿Por qué? Porque Jehová no es el Dios al que adora el Papa. Adora a otro ídolo. Igual que el de todos los pueblos, solo que le pone nombre cristiano. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, y el de Roma también. Pero Jehová hizo los cielos. Y como leemos en Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero el Papa quiere prohibir esto, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y ese remanente al que llama primero son 144.000, que por supuesto van a invocar el nombre de Jehová, porque van a adorar al Dios verdadero y van a hacer la obra de Elías. Si Jehová es Dios y si Baal, por todos los dioses de los pueblos son imágenes de Baal. A ver, por eso, fíjense, al ver estos hechos, porque estas son las hojas brotadas de la higuera, son hechos proféticos, claros, podemos decir, aquí viene el esposo. Es importante notar que este hecho, el ver a la gran imagen formada, cuya cabeza es la cabeza de Baal, el dios Babilonia, y el resto es el cuerpo de Baal, puesta en pie, es uno de los eventos proféticos, una de las hojas brotadas de la higuera, no las higueras, sino de la higuera, la palabra profética asegura, que nos mostraría que la nuestra es la última generación y que Dios ya empezó a cortar la piedra, el reino, que en el día de la batalla de Armagedón desmenuzará a la gran imagen de Baal. ¿Cuándo comienza? Cuando empieza el clamor de medianoche, cuando su pueblo empieza a ser despertado, porque las Biblias tienen que arreglar sus lámparas, lo que el Papa teme. Y tienen que hacer que esa lámpara ilumine su camino y recorrer el camino hacia Dios. Entonces, esa piedra es la que tiene que desmenuzar la gran imagen de Baal, porque la gran imagen ya está puesta en pie, como Dios le mostró a Nabucodonosor y después Daniel le explicó, porque esa es la gran imagen que ya está puesta en pie. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, porque une a todos los dioses de las rameras, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, hasta que una piedra fue cortada. Dice, estabas viendo hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y después desmenuzó el resto de la imagen. Y como dijo Jesús, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, y estamos viendo esos hechos, ¿no? Son claros, solo que antes por ahí estábamos dormidos y no los veíamos. Conoced que está cerca las puertas. ¿Qué está cerca? El día cuando Él viene como ladrón para llevarnos a la batalla. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y como Dios le mostró a Juan, frente a nuestros ojos se ha desplegado el rollo. Y cuando se desplegara el rollo comprenderíamos plenamente el significado del mensaje de los tres ángeles. Por eso, después de ver los eventos que hicieron sanar la herida de muerte de la sexta cabeza de la bestia religiosa, y los eventos con los que fueron formadas la Triple Alianza y la gran imagen de Baal, sin duda alguna podemos decirle a nuestros hermanos, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay que despertarse, este es tiempo de prepararnos, porque el día de la batalla está cercano. Entonces fíjense que acá tenemos un ordenamiento de los periodos proféticos de la señal de los tiempos.
como Dios los anunció, y que al empezar a brotar las hojas de la higuera después que entra el hombre escobilla, Satanás empezó a actuar. El 14 de febrero de 2010 unió a la bestia y el falso profeta, hizo sanar la herida de muerte de la bestia religiosa. El falso profeta empezó a adorar las piernas de hierro, la gran imagen. Eso nos indica que el hombre escobilla entró antes del 14 de febrero del 2010. Porque cuando Satanás actuó es porque él sabe que es el tiempo. Y él lo vio como Dios le mostró en el juez. Y el 27 de octubre del 2011 fue formada la Triple Alianza, la alianza religiosa. Se unieron todas las partes de la gran imagen, fue puesta en pie y empezó a ser adorada en conjunto. Porque todas las rameras empezaron a adorar a todas las partes de la gran imagen. Y la Triple Alianza religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra. Y eso nos indica que llegó el tiempo en que la piedra va a ser cortada. Este es el tiempo en que se tiene que escuchar el clamor de medianoche. Y al final va a haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Y ese es el pueblo que va a recibir la lluvia tardía y va a salir a predicar el fuerte pregón. Tiene que mostrarle al pueblo que está en Babilonia que está adorando un ídolo para que salga de Babilonia. Y acá hay otro evento que vamos a ver ahora. Fíjense, después de esto, el 18 de septiembre de 2014, en Corea del Sur, se reunieron 12 religiones que participaron justamente en esta unión ecuménica. Y en una ceremonia, que ahora vamos a ver, dijeron que se unían y firmaron un acuerdo para ser una única religión, porque adoran al mismo Dios. Y pidieron leyes religiosas para que haya paz en la tierra. Y esas leyes religiosas vamos a ver cuál es el fundamento. Entonces sabemos dónde estamos. Sabemos que las hojas están brotando las hojas de la higuera. Porque vemos lo que está pasando en el mundo, vemos lo que Satanás está haciendo. Y es evidente. Y hay otras cosas que está haciendo en medio de la iglesia adventista que vamos a ver después. Pero es importante que veamos lo que está pasando en el mundo, para entender más claramente qué está pasando en la iglesia adventista. Porque Satanás no solamente está actuando en el mundo, está actuando en la iglesia, como Dios le mostró a Elena. Porque tiene que impedir que el pueblo adventista, el pueblo que tiene que predicar el fuerte pregón, se prepare, que la piedra sea cortada en la iglesia adventista. Eso es lo que tiene que impedir. Entonces vamos a ver un poco antes, vamos a recorrer un poco para entender por qué se unieron y cuáles son los principios que unen a todas las religiones. Entonces, porque aquí es donde se definió cómo hacer la ley dominical activa en nuestro tiempo. Entonces, acá está el acuerdo para la unidad de las religiones y la ley dominical activa. En 1986, Juan Pablo II reunió a los líderes religiosos de todo el mundo en Asís y los llamó a andar juntos en el camino de la paz entre las religiones. Ahí empezó el movimiento. Fíjense que a la derecha tiene al obispo de Constantinopla, tiene al obispo anglicano y tiene a las otras religiones de todo el mundo. Y en las reuniones, a partir de ese momento, en las reuniones realizadas en el Palacio de la Paz y la Unidad de Astaná, porque crearon un palacio donde se reunieron las religiones para llegar al acuerdo, que ese palacio es una pirámide en adoración al dios de Egipto, que es el dios de todas las religiones paganas, y ahí tienen el ojo de Horus, se sentaron alrededor de esa mesa, y podríamos ver en algún momento los símbolos que hay en este palacio que está en Astaná. Los líderes de estas religiones acordaron en estas reuniones los lineamientos que se deben seguir para lograr la paz y la unidad entre las religiones, estableciendo las bases para la futura legislación de la paz entre las religiones, porque están pidiendo que se legisle esto, ¿no? La forma que adoptará la futura ley dominical activa. Por eso podemos decir que ya sabemos cómo es la ley dominical activa, porque incluso ya fue publicada por las Naciones Unidas, que adoptó este acuerdo como una recomendación de las Naciones Unidas, que tienen que aprobar y aplicar todos los países, ¿no? Entonces, esto es asombroso, pero ya está hecho, está frente a nuestros ojos. Entonces, esto es parte de lo que se publicó en una de estas reuniones, que tomó lugar en 2006, el segundo congreso que se realizó en este palacio, y que tiene estos conceptos. No vamos a leer todo, pero se enfocaba en el rol, lo que está subrayado, puesto en amarillo, es el rol de la religión en el mundo moderno y el rol
de los líderes religiosos para el mantenimiento de la paz global y la seguridad internacional. Ese es el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque van a acusar el que no se une acá de poner en peligro a la paz global y la seguridad. Entonces, y acá, fíjense que está resaltado algunos principios como la extensión de la violencia al nivel de doctrina religiosa. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer un análisis de las doctrinas que predica cada religión, ¿no? Y la actitud de los líderes religiosos debe ser libre de agresividad, dice, ¿no? Después dice, tiene que haber abstención de aplicar estereotipos a otras religiones o inmiscuirse en otras esferas sagradas. O sea, está diciendo, está prohibido que alguien hable de otra religión, pero eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Y te están diciendo que tiene que haber una respuesta a las nuevas amenazas, ¿no?, que desarrollen, y esa respuesta tiene que ser en forma conjunta de todas estas religiones que se unieron al camino a la paz, ¿no? Y termina hablando del culto al Dios común, el culto a Dios, para crear un mundo de concordia y espiritualidad. Entonces, dicen, solo va a haber un mundo de concordia, paz y espiritualidad cuando estemos todos unidos y adorando al Dios común. Pero eso es lo que quiere el dragón. Entonces, en estas declaraciones se indica que para establecer las bases de un diálogo fructífero entre religiones y crear un mundo de concordia y espiritualidad, paz global y seguridad internacional, no debe haber violencia en pensamientos a nivel de doctrina religiosa. Ahora, si la Iglesia Adventista sostiene que Roma es la bestia, como está en el conflicto de los siglos, ¿qué van a decir? Ahí hay violencia. Las palabras de los líderes religiosos deben estar libres de agresividad hacia otras religiones. ¿Por qué? Porque están hablando mal de otra religión, van a decir. Y si hablamos falso profeta, igual. Debe haber abstención de aplicar estereotipos, o sea, no podemos decir que es la bestia o el falso profeta, o entrometerse en otras esferas sagradas. Eso está prohibido. Debe haber una respuesta conjunta de todas las religiones a nuevos desafíos. Ahora, esto fue publicado como una recomendación por las Naciones Unidas, y esto es lo que se va a legislar. Porque todas las rameras ahora están adorando a la gran imagen de Baal. No se nos va a imponer directamente a adorar a la gran imagen, se nos va a obligar a reconocer a las religiones, como todas adoradoras del mismo Dios, que andan el camino a paz y andar el camino a paz, y se nos va a prohibir predicar. Aunque no reconozcamos abiertamente, se nos va a hacer, como dice Jesús en Apocalipsis 22, negar las palabras de la profecía para que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Esa es la prueba a la que nos enfrentamos. Entonces, si se establece una legislación global que imponga estos principios, la predicación del verdadero mensaje adventista, cuyo centro es la predicación del mensaje de los tres ángeles, y el llamado a salir de la Gran Babilonia, sería prohibido por atentar contra la paz global, la seguridad y la concordia espiritual, y el que lo predicara recibiría una respuesta conjunta de las religiones y los estados sobre los que estarían sentadas. Por eso el Papa declaró en Asís, nunca más violencia, nunca más terrorismo, que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor. Y el que no se une al camino de la paz, ¿qué va a pasar? No va a haber paz para ese. Eso es lo que está pasando. O sea, esto fue creado por una mente maestra, estamos viendo la creación. Entonces, y esto es lo que pasó el 18 de septiembre de 2014. Se unieron a una religión los adoradores del sol, la luna y las estrellas, como Dios le mostró a Joel. Esa es la bandera negra de los paganos. Entonces, como Dios le mostró a Nabucodonosor, ¿qué pasó? Se reunieron en Corea y acá en un estadio hicieron una representación y mostraron cuál es el Dios común. Fíjense, ahí está el sol, la luna, las estrellas, dos columnas y un sol que tiene alas. Es un ángel, es el ángel del abismo. Y a esa imagen la llaman el Dios común. ¿Y qué dijeron estas religiones? Y frente fíjense, al que es el único creador, estamos declarando ¿qué cosa?
el comienzo de la alianza de las religiones para la paz. Y este es el SAMI, o sea, la reunión para establecer esa alianza entre religiones para la paz, para la cesación de las guerras y por la paz. ¿Frente a quién? Al Creador. Están llamando a esa imagen el Creador. ¿Ese es el Creador? ¿Es Jehová el que en 6 días hizo los cielos y la tierra? ¿O es la imagen del príncipe de este mundo? Porque ahí están unidas todas las regiones, paganas, cristianas y judíos. ¿Y cuál es la declaración? Fíjense lo que dice. Por la primera vez en la historia, la unidad de la religión, fíjense, se hace una reunión donde se va a firmar un acuerdo de unión entre 12 religiones. Y acá está el representante católico, Antonio Ledesma, donde todos firmaron un acuerdo y declaraban que la religión de ellos era la misma, que todos adoraban al mismo Dios. Y acá también hay un rabino judío. Si lo ven aquí, lo podemos ampliar un poco, vamos a ampliarlo. Acá hay un rabino judío, aparte de todos los otros líderes religiosos, los 12 que firmaron. Y a la vista, frente a la vista de Dios y del pueblo de todo el mundo, y para lograr la paz, dicen, nos hemos convertido en ¿qué? En las piedras del ángulo para el establecimiento de la paz. Se unieron todos ellos en una religión, declararon que adoran al mismo Dios y declaran que se convirtió en las piedras del ángulo del establecimiento de la paz. ¿Y cuál es el Dios común? Acá está la imagen. Como Dios le demostró a White, adoran al sol, la luna y las estrellas. Son las imágenes del Dios de Babilonia, del dragón, adoran al dragón. Este es el Dios común. ¿Y se realizó esa unidad, esa unión? Sí, ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la gran imagen ya está en pie y es adorada. Entonces, la cabeza de oro de la gran imagen es una representación, un símbolo del Dios de quién? De Babilonia. Porque Nabucodonosor hizo una imagen de oro diciendo, bueno, porque él reconoció a la gran imagen de Dios, le mostró como la imagen de su Dios, pero él adoraba a Baal y lo hizo todo de oro. Baal va a ser todo de oro y nunca va a pasar. Porque él adoraba a el Dios común a todos los pueblos paganos, al Dios de Babel, que representaba a los asirios. Ahí vienen, acá a la izquierda está puesto como Asur, que es el Dios Sol, que el Sol con alas, la cruz de Malta, el círculo solar, que después Roma le puso en la cabeza a todas las hipóstasis del Sol. Acá los egipcios adoraban directamente al dragón, acá tienen su Trinidad, ¿no? Acá tienen a el Dios de Nabucodonosor, que está representado por la cabeza de oro. Después viene la religión de Medo-Persia, donde el que la inspiró fue Satanás mismo, hablando con Zoroastro. Fíjense, Zoroastro tiene una mitra como la que usan los sacerdotes paganos y ahora los romanos, y tiene una cruz en la cabeza. Porque la cruz no es un símbolo de cristianismo, es un símbolo de adoración del sol, porque para todos los paganos la cruz es un símbolo del sol. Como acá tienen la cruz de Malta, acá esta cruz, para Zoroastro, era el sol, era Baal, el ser supremo el que adoraban. Y fíjense cómo lo representaban los medo-persas. El sol, igual que los asirios, este era Ahura Mazda, el que venían el bien y el mal, porque esta es la religión dualista, donde el bien y el mal venían de Ahura Mazda, que era simplemente que se manifestaba de un modo o de otro. Y ellos creaban el mitraísmo, que después adoró Constantino. Y este es el pecho de plata de la gran imagen, porque eso es lo que es el fundamento justamente de la Triple Alianza. Porque, ¿qué decía justamente Zoroastro? Que todos los dioses eran una manifestación de Ahura Mazda, que es la esencia, la sustancia de todos los dioses. Que después los filósofos griegos lo representaron directamente como en sus conceptos filosóficos, sus dogmas filosóficos, tomaron las ideas de Zoroastro y lo representaron así. Y todo esto es lo que usó Roma para definir la imagen de su Dios. Por acá tenemos a Zeus, que pasó a ser el Dios Padre de Roma. Acá tenemos a Apolo, que pasó a ser el Jesús de Roma, pero Jesús lo identifica a Apolo como el ángel del abismo. Entonces, ¿cómo y estas son las caderas. Lo que usaron los apóstatas, ¿para qué? Para definir
al Cristo babilónico y al Dios de Babilonia, al Dios de la Trinidad, porque usaron los conceptos de Platón, el verbo de Platón, todos los conceptos de Platón, como los mismos filósofos lo reconocen. Y aquí tenemos al Dios Sol invicto, que se le aparece a Constantino, y acá está la definición de las tres hipóstasis del Sol. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo, que son las piernas de hierro en cuya defensa Roma asesinó al pueblo de Dios, persiguió, asesinó al pueblo de Dios. Y después de 1260 años de persecución, a fin del siglo XIII, exterminó al pueblo que conocía a su Dios y echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y a esas piernas de hierro estará adorando el falso profeta, al unirse a Roma en puntos comunes de doctrina. Y aquí está el resto, lo que vimos que ocurrió, porque acá están todos los dedos de los pies y los pedazos de los pies que representan a los dioses de todas las religiones, que se unieron en el Palacio de la Unidad de las Religiones para adorar al Dios de Egipto, que es el Dios de Roma. Y acá lo representaron de este modo, el sol, la luna y las estrellas, con alas, porque es un ángel, el ángel del abismo. Y acá está. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Fíjense, el mundo es uno, el creador es uno. Pero ¿a quién están llamando el creador? A Satanás. El mundo es uno, el creador es uno. Nosotros somos uno. ¿Se unieron? ¿Se unieron o no? Sí. ¿Está formada la triple alianza? Sí. ¿Están adorando juntos la misma imagen? Sí. ¿Es la bandera negra de los paganos? Sí. ¿Qué podemos decir? Más claro que esto, imposible. Aquí está la gran imagen que ya está en pie y está siendo adorada por todas las rameras de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esta gran imagen? ¿La vamos a adorar? Lo que Satanás quiere es que la adoremos. Y la obra, la misión de los lobos vestidos de oveja, que vinieron a nosotros vestidos de oveja, es que nos unamos a la bestia del falso profeta y también la adoremos. Y que adoremos las piernas de hierro y después a toda la gran imagen. Y cuando Satanás venga simulando ser Cristo, simulando la segunda venida, estemos junto a la gran multitud que va a gritar: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y se van a postrar frente a Satanás y sobre ellos van a empezar a caer las 7 copas de la ira de Dios, porque están adorando a la bestia y a su imagen. Entonces, esto nos muestra el tiempo que vivimos, son hechos, no es opiniones, son hechos evidentes que ocurren en el mundo, que nos muestran que la preparación del ejército de Satanás para la batalla está desarrollada, ya está. Satanás ya hizo su trabajo. Ahora, no sabe ni el día ni la hora en que Dios va a soltar los vientos y pasar el tiempo de angustia, pero ya tiene definido cómo hacer la ley que van a aprobar todas las naciones para impedir la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y perseguir al pueblo de Dios, como hicieron todas las bestias. Ahora, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros viendo esto? Porque lo tenemos frente a nuestros ojos. Y bueno, vamos a parar acá, porque hay otras cosas interesantes que podríamos ver, pero lo que estamos viendo es que la imagen de la bestia fue formada. El falso profeta se unió a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar las piernas de hierro. Y en este tiempo, la piedra que Dios anunció que tiene que ser cortada va a ser cortada. Pero todo el mundo está preparado para impedir el fuerte pregón. Por eso, como Dios le mostró en el Juárez, cuando empiece el tiempo de angustia y empecemos a predicar lo que tenemos que predicar, todas las rameras se van a irar, incluidos los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios, porque van a estar adorando la misma imagen. Porque ¿qué estamos adorando nosotros? Tenemos que preguntarnos. Y el que rechaza el mensaje de los 3 ángeles, ¿qué va a hacer? Se va a unir a la bestia del falso profeta a la misma adoración. Ese es el problema. Porque esa es la obra, la misión de los lobos vestidos de ovejas. Entonces, en nuestro próximo estudio, después de ver lo que está pasando en el mundo, vamos a empezar a ver qué está sucediendo en la iglesia adventista. Lo que vimos es lo que sucedió hasta la muerte de Elena White, lo que sucedió en el tiempo de la apostasía alfa, donde Elena dijo: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Ya vimos la historia pasada del pueblo adventista, vimos cómo se está cumpliendo la profecía en el mundo, cómo Satanás ya tiene preparado todo para la batalla, y ahora vamos a ver qué está pasando
en la iglesia adventista. ¿Qué pasó desde 1915, cuando murió Ellen White, hasta ahora? Porque esa es la misión nuestra. Tenemos que despertar a nuestros hermanos para que se preparen, porque Jesús está por venir como ladrón y las señales de los tiempos son claras. Cuando viéramos estas señales, tendríamos que decirle a nuestros hermanos: aquí viene el esposo, salir a recibirle, porque estos eventos son claros. El hombre escobilla ya entró, ya sanó la herida de muerte de la bestia religiosa, el falso profeta se unió a Roma en puntos comunes de doctrina, está adorando al dragón. Un año y algunos meses después se formó la Triple Alianza, la gran imagen fue puesta en pie, y todo el mundo está adorando a la misma imagen. Y la Triple Alianza religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra. Ya las Naciones Unidas adoptó como propia la recomendación del acuerdo por la paz entre religiones, que prohíbe la predicación del mensaje del tercer ángel y obliga a reconocer a todas esas religiones como parte de la misma religión. Y Satanás tiene todo preparado. Como vimos el 18 de septiembre de 2014, se reunieron todas las religiones y pidieron a los estados que establezcan leyes para la paz entre las religiones, porque ya lo pidieron, pero los estados no pueden hacerlo hasta que Dios suelte los vientos, pero ya está todo listo. Lo único que falta es que el pueblo adventista sea despertado, todas las vírgenes se despierten y todos nosotros decidamos por qué puerta vamos a entrar y recorramos el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios y podamos tener fe en la palabra de Dios y llegar al final del camino. Por lo que necesitamos es tener hambre y sed de justicia. Bueno, esto es lo que podemos ver, por eso podemos decir: aquí viene el esposo. Y aunque parezca mentira, como dice la profecía, algunos de nuestros hermanos lo van a negar. ¿Quiénes? Los que estén comiendo y bebiendo con los borrachos.